importante que nosotros lo entendamos. Es sencillo, es práctico. El Señor no hizo complicado el Evangelio. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? El Señor hizo el Evangelio sencillo, lo hizo práctico. Y nosotros debemos de apegarnos y entender esa sencillez de parte de Dios para con nosotros. No hizo complicado el Evangelio, a veces nosotros lo complicamos, pero lo hizo práctico. Yo creo que el ministerio también no es complicado. Si fuera complicado, hubiera escogido superhombres, ¿verdad? Pero no es complicado, hermano, cuando el hombre en verdad desea hacer la voluntad de Dios. Y me encontré con un pasaje aquí en el libro de Miqueas, capítulo 4, que yo quiero que consideren conmigo. Yo quiero hablarle un poquitito acerca de el buey que trilla. Usted sabe que Pablo dijo que cuando él habla de los bueyes, pues habla de nosotros, ¿no? Dice en el verso número 13 de Miqueas capítulo 4, verso 13. Dice: levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Tome su lugar. Me llamó la atención, hermano, este pasaje, porque cuando el Señor le habla a la hija de Sión y le dice: levántate y trilla, pues yo haré, dice, tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce. Esa palabra para mí, levántate, implica hay que hacerlo, implica un adelante, implica, es tiempo de trillar. Especialmente en este tiempo donde nos encontramos con cantidad de evangelios. La Escritura dice que hay muchos evangelios y hay muchos Jesuses. Eso lo dijo Pablo. Pero ¿cuál es el beneficio de que nosotros trillemos el grano? Y como hemos dicho, Dios está interesado en que nosotros alimentemos a su pueblo. Pero que ese alimento tiene que ser puro. Tiene que ser una doctrina sana, una doctrina pura. Si la Escritura habla de doctrina sana es porque hay palabras que pueden enfermar, una doctrina que puede enfermar al pueblo. Y si habla de doctrina pura es porque hay doctrina impura. Y la impureza tiene que ver con mezcla. Es como cuando alguien dice, el oro es puro, ¿verdad? La gente que conoce de oro dice: este oro está puro, como diciendo no tiene mezclas. Entonces, si hay una doctrina pura, hay una doctrina impura. Y la impura tiene que ver con mezclas del mundo y de Dios. Recuérdense que el Señor le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y precisión, yo trabajé, hermano, en una compañía de tornos allá en Los Ángeles, California, haciendo piezas para avión. Las medidas eran milimétricas, no podían tener margen de error. Y eso es lo que Pablo le dice: mira, Timoteo, la doctrina no puede tener margen de error. Eso es bien delicado, hermano. Por eso es de que nosotros tenemos que ser fieles escudriñadores de la palabra, porque la doctrina no puede tener margen de error, menos, hermano, en este tiempo.
en este tiempo tan complicado, tan difícil, con vientos de doctrina tan fuertes. Se oyó mucho del viento de la guerra espiritual y todos querían echarle la guerra al diablo, ¿verdad? Pero la verdadera guerra espiritual es doctrinal. Lo escrito está contra lo escrito está. Claro, no desecho que podemos un día también ponernos a reprender, atar y ligar, pero yo creo que los vientos están pasando, pero de alguna manera creo que el enemigo está preparando también, porque él desea invadir la iglesia de Cristo. Y esto me gustó porque el Señor le dice: mira, levántate y tría, hija de Sión, yo haré, dice, tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce. Y haciendo alusión a las palabras de Pablo, hablando acerca del buey que trilla, usted sabe que en los tiempos antiguos, para trillar el grano, tiraban todo el grano en el piso y ponían bueyes, le ceñían el yugo, hermano, y trillaban alrededor, y con las pezuñas era que el grano, la cáscara era separada del grano, la paja, le llaman, era separada del grano, y luego lo pasaban en el cernidor, y el viento se llevaba todo lo que era el tamo, todo lo que era la paja, todo lo que no era grano, para que quedara el grano puro. Pero cuando la Escritura habla acerca de los cuernos de hierro y las pezuñas de bronce, está hablando de que hay un respaldo muy fuerte de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu a aquellos que trían el grano. Trillar el grano es escudriñar la palabra por la responsabilidad que se tiene para con el pueblo. Y los cuernos de hierro dice que es para eso donde se ciñe el yugo, ahí en los cuernos del buey. Entonces eso implica que nosotros tenemos que tener bien ceñido el yugo y tenemos que trillar el grano, porque nosotros somos los bueyes de Dios. Cuando habla de bueyes, habla de los ministros. Hace poco compartía yo en San Diego acerca de la carga del Señor es fácil y el yugo es ligero. Entonces el ministerio no es complicado, hermano. Si nosotros aprendemos a descansar en Dios con cada situación que sucede en la iglesia, y si nosotros nos dedicamos a hacer nuestra tarea, yo creo que a aquellos que disfrutamos el ministerio, es tan especial leer la palabra, es tan rico orar, es tan especial pararse en un púlpito y hablar de la palabra. Es vida para nosotros, es vida. No es algo pesado, no es algo que nos cargue, no es algo que digamos, hijo, la tener que predicar otra vez, ¿verdad? Como le dijeron a aquel hombre: levántate que tienes que ir a la iglesia, y dice que dijo: no tengo ganas. Y levántate porque ya es tarde, tienes que ir a la iglesia. Y decía: no, es que no quiero. Y levántate, no, ¿y por qué? Porque tú eres el pastor, ¿verdad? Hermano, y yo creo que el ministerio, hermano, la Biblia dice: en paz y en reposo me servirás. Yo creo que una de las promesas de Dios es que tengamos paz, que podamos servirle en reposo. No es cansado, hermano, en realidad. Quizá lo que se cansa es el cuerpo, el físico, porque a veces sí, como que nos exigen un poco más. Pero el ministerio es agradable. Es una tarea que Dios le encomendó a hombres que quieren hacer su voluntad. Y dentro de las responsabilidades que tenemos es
trillar el grano. Y trillar el grano, hermano, significa separar el grano de la paja. Y ahí es donde ya entramos en una responsabilidad de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la paja, hermano, según la Escritura, tiene que ver con las infiltraciones diabólicas en el mensaje, en la doctrina. Acuérdense que la paja es un material egipcio, el cual los israelitas tenían que ir a buscar para hacer ladrillos. Y entonces, el asunto de trillar, voy a leer lo que anoté aquí, es triturar el grano para que se pueda separar el grano de la paja. En el libro de Jeremías capítulo 23 y verso 28, ahí habla la Escritura acerca de los sueños que tenían algunos. Y entonces el Señor le dice, bueno, el que tenga un sueño que lo cuente, pero el que hable mi palabra, que la hable. Y entonces dice, ¿qué tiene que ver el grano con la paja? ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es, la palabra tiene que salir pura, sana, no tiene que tener margen de error. Y eso, hermano, para nosotros poder mantenernos, voy a ser positivo dentro de lo que Dios nos ha dado como doctrina, como enseñanza, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Incluso cuando nos toca, hermano, o escuchamos a otros ministros disertar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos agarrar un mensaje de alguien y transmitirlo tal y como lo escuchamos, aunque se puede recoger una espiguita de ahí, pero sí tenemos que tener cuidado, hermano, porque estamos en un tiempo bastante delicado, en donde hay mucho viento de doctrina. Y Dios nos ha dado el privilegio de servirle, pero también tenemos de entender que tenemos esa responsabilidad y ese, yo le llamo deleite, hermano, porque para mí es un deleite sentarme en la computadora y empezar a escribir y ver que conforme voy escribiendo o haciendo mis anotaciones, se va ampliando y de pronto salta otra espiguita y otra espiguita y hago mis anotaciones, hermano, porque yo creo que la única manera de que el Señor se nos revele es por medio de su palabra. Dice que el Señor se le revelaba a Samuel por medio de su palabra. Entonces, yo veo que tenemos una responsabilidad. Y eso es que tenemos que trillar el grano, que cuidar de que no lleve paja. La paja, repito, es una infiltración diabólica, es una infiltración satánica. Y cuando hablamos de infiltración diabólica o satánica, luego pensamos, hermano, en mensajes totalmente desviados y torcidos. Pero no nos ponemos a pensar que una de las sutilezas del enemigo y que utilizó el diablo para con Jesús fue la palabra, y la usó para su propia conveniencia. Él le dijo, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo, mira, tírate de aquí, porque a sus ángeles mandará. Usó la palabra, ¿pero para qué? Para su propia conveniencia. Entonces, nosotros podemos conocer la palabra y podemos transmitir una verdad, pero si esa verdad no está buscando el deseo del corazón de Dios para con su pueblo, y nosotros estamos buscando nuestro deseo como predicadores, ya hay una infiltración. Ya hay una infiltración, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos usando la palabra según el propósito de Dios, sino la estamos usando para nuestra conveniencia. Ya eso ya es paja. Entonces, yo veo acá, hermano, algo bien delicado, porque
separar el grano de la paja, tiene el peligro de que le infiltre torceduras en la enseñanza. Y nosotros, hermano, hemos estado hablando del valor de las almas, hemos estado hablando de la responsabilidad que tenemos, y dentro de las responsabilidades, dentro del paquete de la tarea ministerial, hermano, está en que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y dice que usted como pastor, la Biblia dice que el que es enseñado en la palabra, dice, comparta. Amén. Que le enseña. Si usted, hermano, está enseñando, dice que yo tengo una bendición bien especial, para mí me bendice muchísimo. Casi nadie lo hace. Nomás un pastor de Sudamérica y el pastor José Jaime, que está aquí, hermano. Es uno de los que más me llaman para consultarme algo que recibió de la palabra. Pastor, mire cómo se ve esto. Mire, ¿cómo ve esto? Usted, como diciendo, pásale la lupa, ¿verdad? Claro, es obvio que no van a estar siempre, ¿verdad?, llamándome. Yo no digo que él está todos los días, pero sí esporádicamente recibo una llamada de, ¿cómo ve esto? Mire, compartí esto, ¿cómo se le hace? Y hermano, y créame que a mí me bendice mucho porque son cosas que Dios le muestra, Él le revela a Él, y que algunas veces hasta yo aprendo también, como aprendo de todos ustedes, pero a mí me bendice mucho que me llamen y me digan, mire esto, ¿cómo ve esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, repito, el que es enseñado en la palabra, comparta con el que le enseña. ¿Qué está diciendo? Que le pase la supervisión para ver si es así, ¿verdad? Eso ayuda, hermano, a evitar torceduras. Ahora tenemos la facilidad del Facebook, del Messenger. Yo no uso el WhatsApp, hermano, pero uso el Messenger. Y puede ustedes mandarme un mensaje. Hay hermanos, ayudas ministeriales en Sudamérica que me agarran. Miren, incluso hay hasta pastores que no son del ministerio, que en cualquier momento me hacen preguntas, incluso hasta pastores amigos que tengo allá en Europa, me mandan a preguntar, está bajo otra cobertura, y me bombardean con preguntas. Entonces yo les estoy contestando. Yo no me agrada mucho el textear, a mí me gusta más hablar, ¿verdad? Porque se habla más rápido y se concreta uno más rápido lo que quiere en el tema. Pero digo, bueno, si a ellos les gusta, pues tengo que sacar el tiempo, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un tiempo bien delicado, y yo creo que nosotros como bueyes del Señor, el tema se llama el buey que trilla. Nosotros tenemos que separar el grano de la paja, o la paja del grano. Y trillar, hermano, significa escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque ya le mencioné que así como hay doctrina sana, hay doctrina pura. Y si hay doctrina sana, hay doctrina que enferma. Y si hay doctrina pura, hay doctrina impura, que tiene mezclas. Y que si hay que trazar con precisión la palabra, no tiene que haber margen de error. No tiene que haber margen de error, hermano. ¿Por qué? Porque estamos tratando con almas. Podríamos estar edificando, si lo ilustramos con un mueble, aunque ya dijimos que el pueblo de Dios no son muebles, pero si lo ilustramos como un mueble, estaríamos edificando, construyendo un mueble mal. Y acuérdense que, recuerdo que en el último retiro, me parece que fue aquí en Acapulco, hablamos acerca de los planos de Dios. Los planos los dio Dios. Entonces tenemos que conocer los planos de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros trillar? Dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5 y verso 18. Mire lo que dice. Aunque usted conoce el pasaje, pero es importante, dice la Escritura, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey
cuando trilla, como diciendo al que no trilla, ponle bozal. Y el obrero es digno de su salario. Entonces, esto quiere decir, hermano, que al buey que no trilla, que no tiene el cuidado de separar el grano de la paja, que no tiene el tiempo para escudriñar la palabra, para empaparse de la palabra, como dice Colosenses, que es nuestro lema, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Al ministro que no tiene el tiempo de escudriñar la palabra y que no sabe separar la paja del grano, le ponen bozal. ¿Sabe lo que es el bozal? Es una cosa que le ponían aquí al buey, porque dice que habían bueyes que no trillaban pero querían comer. Y yo veo, hermano, que cuando el buey no trilla, no tiene el cuidado de escudriñar para poder ir ante el pueblo y llevarle un mensaje que beneficie su vida, entonces el problema es que no come. Eso quiere decir que no hay provisión para él. Y por eso es que muchos pastores, hermano, en veces tienen problemas financieros. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá alguien va a decir, hermano, es que es mucho pueblo, digo, es muy poco pueblo y casi no dan. Es que la provisión no siempre va a venir del pueblo. La provisión Dios la va a enviar de quien la tenga que enviar. Amén. Pero tú estás haciendo tu tarea. Porque es que tengo bien poquitos y ahorita el trabajo está escaso. Sí, pero repito, Dios no te va a proveer solamente del pueblo, sino te va a proveer de la fuente que Él tenga que usar mientras tú estés haciendo tu tarea de triturar el grano, de escudriñar la palabra, para que no se infiltre una semilla diabólica. Separar la paja del grano. Yo creo con toda mi alma que en el trato ministerial, porque hay un trato antes de asumir el ministerio y hay otro trato ya en el ministerio, yo creo, hermano, que Dios trata con uno en cuanto a las cosas materiales, pero después que trata con uno, después que le enseña, después que le arranca eso, Dios, hermano, nunca nos deja sin nada, pero nunca nos deja sin la provisión, sin la gota. Pero yo creo que llega el momento donde Dios empieza a añadir todo lo material. Pero ¿de qué es? ¿En qué o cuál o de dónde viene el efecto de la provisión material? De triturar el grano, de escudriñar la palabra, de trillar el grano y tener el cuidado de llevarle al pueblo un mensaje que viene de parte de Dios y que no viene con infiltraciones, con torceduras, que no viene contaminado, sino que es una palabra que viene pura, que viene sana y que no tiene margen de error. Entonces, ¿por qué es que el pastor podría estar padeciendo situaciones económicas? Y repito, todos tenemos un trato de parte de Dios en eso, porque tal vez no he entendido que tiene que dedicarle tiempo a la palabra. ¿Sabe que alguien podría decir, hermanos, que mire, yo hago aquí, hago allá y trabajo en la obra y limpio la iglesia y hago todo, pero de alguna manera Dios va a ir añadiendo las ayudas? Pero dijo una verdad. Dice, no es bueno que nosotros nos pongamos a servir mesas y descuidemos la oración, la lectura y la enseñanza. Alguien podría decir, hermano, pero yo trabajo. Pero Dios dice, ahí está tu provisión. Pero mientras tú escudriñes, tritures el grano, separes la paja del grano, va a venir el tiempo que ya no vas a tener que trabajar. Amén, pastores. Amén. ¿Sí? Porque lo
se ponen a trasquilar a las ovejas. Y hay pastores, yo conozco pastores, al menos de los que están aquí no conozco ninguno, que aparte de que no obedecen, tampoco trituran el grano, y aparte de que no trituran el grano, todavía llegan y quieren trasquilar a las ovejas, y las ovejas ya no dan para más, porque el trato es con el ministro. Y cuando las ovejas ya no dan para más y el pastor empieza a padecer, empieza a prestarle dinero a las ovejas, a pedirle dinero prestado a las ovejas, ¿y con qué le va a pagar? Imagínense, si no obedece, no tritura el grano, si no le lleva buen alimento a las ovejas, y si sumado a eso todavía es perezoso y no le gusta trabajar, claro, va a tener, hermano, yo creo que si un pastor está pasando situaciones económicas, hermano, porque el pueblo es poco, yo creo que lo que tiene que hacer es trabajar. Diga conmigo, trabajar. Trabajar, por el poco no le demanda mucho tiempo. Ya cuando el pueblo crece y Dios ve que el pastor está triturando el grano, tiene el cuidado del mensaje, le dedica tiempo a la escritura, le dedica tiempo a Dios. Como dijo Pedro, repito, no es bueno servir mesas para nosotros dedicarnos a la oración, a la lectura y a la enseñanza. Llega un momento donde Dios dice, no, este güey está triturando el grano, este güey está trillando el grano, este es digno de su salario. Y es cuando Dios empieza, hermano, a bendecir al pueblo, a prosperar al pueblo, y por ende el pastor dice, no, ya puedo dejar de trabajar. Pero también fue probado hasta en eso, porque, hermano, hay pastores que tienen que trabajar y eso no es vergonzoso, eso es dignificante. Amén. Eso es dignificante. Por ejemplo, Pablo trabajó, él pudo bien vivir, hermano, es que con el mensaje que Pablo tenía se hubiera enriquecido, hermano. Pero no, él decidió por sí no vivir del pueblo, sino trabajar. Esa es una gloria que nadie le puede quitar. Ahora nosotros, Dios nos permite y nos da la promesa de que Él nos va a proveer, pero si no trituramos el grano, si no tenemos el cuidado del mensaje que le vamos a llevar a la iglesia, porque Dios quiere que tengamos ese cuidado de qué mensaje le vamos a llevar a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo sano, Dios quiere un pueblo limpio, Dios quiere una virgen pura. Para que sea una virgen pura, una virgen es aquella jovencita que no ha sido tocada ni manoseada por el hombre. Aplicado a la iglesia, hermano, es una entidad femenina que no ha sido manoseada por el doble mensaje, el de Cristo y el del mundo. Entonces nosotros tenemos que separar, diga conmigo, separar el grano de la paja. Hay muchas fiestas mundanas, paganas, que muchas veces el ministro permite que se metan, hermano, a la congregación. Y el Señor dice, hey, nos está separando el grano de la paja. Eso es lo primero que va a afectar es tu economía. Porque Dios dice, no, al buey que no cría, que no tiene el cuidado de separar el grano de la paja, hay que ponerle bozal. ¿Para qué? Para que no coma. Pero el buey que tiene el cuidado, quítale el bozal porque es digno de su salario. Eso implica que si tú tienes el cuidado de que no se te infiltren cosas mundanas a la iglesia, tienes el cuidado de que no se te infiltre nada diabólico en el mensaje, hermano, Dios te va a proveer. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo un mensaje sano, puro, un mensaje que no tiene margen de error y que no se está usando la Biblia para nuestra propia conveniencia. Entonces Dios, hermano, a saber que se está desarrollando la obra bien, Dios dice, no, el obrero es digno de su salario, que coma. Y miren, por ejemplo, al buey que no trilla, le ponen bozal para que no coma. Pero al buey que trilla, hermano, vea conmigo Levíticos capítulo 26. Este verso es muy rico.
estatutos y guardar mis mandamientos para ponerlos por obra. Dice, yo daré lluvias en su tiempo. Estoy en Levítico 26:4. De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, dice el verso 5 de Levítico 26, vuestra trilla, oiga esto, os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la cosecha, de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra casa. Daré en vuestra tierra, daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Verso 7 habla de victoria sobre los enemigos, pero el verso 5 dice, vuestra tría os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis vuestro pan hasta que os saciéis. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando el buey tría, cuando el buey tiene cuidado de que no se le infiltren cosas mundanas ni paganas a la iglesia, y el mensaje no lo acomoda a su conveniencia, y le trae al pueblo un mensaje que es puro, es doctrina sana, no tiene margen de error. Dios dice, está haciendo su tarea, el obrero digno de su jornada, entonces está diciendo, va a tener provisión. Amén. Pero es que tenemos nosotros que escudriñar la palabra, que buscar a Dios. Vuelvo a retomar por tercera vez ya lo que Pedro dijo, que es importante que nosotros nos dediquemos a la oración, a la lectura y a la enseñanza. Ahora, si el buey no trilla, déjeme decirle lo que yo anoté aquí. Las ofrendas escasean, y podríamos pasarnos nuestra vida ministerial trasquilando ovejas hasta arrancarles lo que no tienen, en vez de humillarnos y buscar a Dios para que nos haga prosperar y por ende prospere a su pueblo. Oiga lo que le voy a decir. Si su pueblo no prospera en su vida espiritual ante Dios, tampoco nosotros prosperaremos. Trituramos el grano, separamos la paja, hermano, del grano. Entonces no nos ponemos algo, y eso implica que va a haber provisión. Día conmigo, va a haber provisión. Día conmigo, el Señor me va a prosperar. Pero hay que tener cuidado de dedicarle tiempo a la escritura, porque si no, hermano, siempre van a haber problemas materiales. ¿Y cómo estás? No, aquí pasando problemas económicos difíciles. Y yo creo que hay un tiempo, hermano. Yo creo que el primer año, el segundo año, el tercer año, hermano, había que cosecharlo. Ese era para el Señor, según el libro de Levíticos. El cuarto año, hermano, el cuarto año era para el pueblo, y el quinto año venía la cosecha. Entonces yo considero que hay un tiempo de unos 5 o 6 años, hermano, que son bastante difíciles para el pastor, pero yo creo que tiene que llegar el tiempo de decir, bueno, ya he trabajado, ya he sembrado, he tenido el cuidado. Quizá el pueblo no ha crecido mucho en número, pero Dios me ha proveído, y va a llegar el momento en que vas a dejar de trabajar y te vas a dedicar de lleno a la obra. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, este sabe trillar, a este le voy a proveer. Y como dice el libro de Levítico, el que leímos, me gustó mucho ese verso, déjeme buscarlo. Dice Levítico 26:5, ciertamente vuestra tría os durará hasta la vendimia hasta el tiempo de la siembra. O sea, venía la cosecha y había abundancia, venía el tiempo de la siembra y había abundancia. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Termino con esto. ¿Dónde está el hermano del piano o la hermana del piano? Véngase para acá. Si nosotros, hermano, si el pueblo no prospera en su vida espiritual delante de Dios, tampoco nosotros prosperaremos. ¿Por qué?
Porque si no estamos haciendo bien el trabajo, si no estamos trillando el grano para separar la paja, hermanos, nos van a poner bozal. Y como su pueblo no está comiendo, dice, tampoco el ministro comerá. Pero si mi pueblo come, también el ministro va a comer. Está diciendo, le quito el bozal y le doy provisión. Pregunto, pueblo bendito, ¿queremos prosperar? Sí queremos prosperar. Y Dios nos va a prosperar. Y nos va a dar todo lo necesario para hacer la tarea. Pero tenemos que triturar el grano. No tenemos que ser bueyes perezosos. Tenemos que ponernos el yugo, hermano, el yugo en los cuernos. Este es el yugo. No es pesado el ministerio. Su yugo no es pesado y su carga es ligera. Es un deleite, hermano. Es una bendición ser ministro. Cuando estamos nosotros haciendo nuestra parte, triturando el grano, separando la paja del grano, y Dios se va a encargar de hacer lo demás. Padre, en el nombre de Jesús, ¿quieres cerrar tus ojitos un momento? Decirle, oh Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, eterno, por tus bondades, por tus misericordias. Yo sé que hay un trato de parte de Dios con los siervos, pero cuando el pueblo no es muy grande en número, Dios te provee por medio de tu trabajo. Por el hecho de que trabajes, dice el Señor, no puedes descuidar, triturar el grano, trillar el grano, no puedes descuidarlo. Y vendrá el momento donde Dios te diga, como estás alimentando bien a mi pueblo, yo me voy a encargar de alimentarte a ti. Dios eterno, Dios bendito, Dios precioso, Dios glorioso, recibe nuestra gratitud. Recibe nuestra gratitud. Tu palabra dice, Señor, que debemos dedicarnos a la oración, a la lectura y a la enseñanza. No es bueno descuidar esas tres cosas. Y si nosotros hacemos bien la tarea, tú te vas a encargar de añadir todo lo demás, las ayudas, la provisión necesaria, todo lo necesario para que tú vivas del trabajo que estás haciendo en Dios. Porque Él fue el que estableció el obrero es digno de su jornada. ¿Acaso lo dice Dios por los bueyes? Dice Pablo. ¿Acaso no lo dice por nosotros? El buey que trilla, hermano, no tiene bozal porque es digno de su salario. El que no trilla, le ponen bozal. Y Dios dice, si tú no alimentas a mi pueblo, yo no te voy a alimentar a ti. Pero si tú alimentas a mi pueblo, yo te voy a alimentar a ti. Oh, gracias Dios. Gracias eterno, gracias bendito. No importa las luchas que estés pasando, las situaciones que estés pasando, no puedes descuidar la lectura, no puedes descuidar la oración, no puedes descuidar la enseñanza. ¿O no será que tal vez hay situaciones que se están pasando porque se ha descuidado eso? Gracias Dios. Gracias. Tú no hiciste el ministerio complicado, Señor. Lo hiciste sencillo. Lo pusiste en manos de vasos de barro. La extraordinaria grandeza del poder es tuyo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Mientras nosotros hagamos bien nuestro trabajo, tú te encargarás de añadirnos todo lo demás. Padre, te bendecimos. Señor, te damos gracias